Bueno, vamos a iniciar el próximo vivo de esta jornada ESI del Mariano Acosta. Segunda jornada de educación sexual integral. Hola Seba, ¿cómo andás? Nos espera después un grupo. Hola Carlos. Ceci, ahí, invitar. Vamos a empezar en un ratito. Ahí Ahí empezamos. estamos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Ay, muy ¿Cómo bien, va? muy bien. Muy contenta. Qué bueno, bueno. Primero Siempre, sí, sí, decime. déjame que te agradezca la buena predisposición a participar de estas segundas jornadas de educación sexual integral que organiza el Mariano Acosta. Siempre son presenciales, en este contexto las hacemos virtuales. Escuela que vos conocés porque te hemos invitado un par de veces a presentar tus libros y para este vivo, quienes estén escuchando y quienes lo repliquen cuando se suba al canal, yo les quiero contar que Cecilia Blanco es licenciada en periodismo, pero es escritora, escritora infantil y aborda temáticas de ESI, que es algo absolutamente necesario, ¿no? El tema de la bibliografía y de las herramientas para poder laburar en el aula. Así que te agradezco, Ceci, que estés acá. Dicen que siempre hay una primera vez para todo. Y es la primera vez que hago un vivo de Instagram. Eh, y fue la primera vez esa que vos mencionás el Mariano Acosta en el 2013, fue mi primer charla de ESI, la hicimos ahí, en el Mariano Acosta. Mirá Claro, qué me locos. acuerdo de un éxito grande. Como es tu primera charla, te cuento que a veces este es el horario transitado. Si vemos que se ralentifica o pasa esto, paramos y lo retomamos la comunicación. Ceci, te quería preguntar para quienes no te conocen o no te han leído. Cuando yo encontré tus libros y cuando me acerqué a vos, la pregunta que a mí me surgió es, ¿a partir de cuándo uno puede empezar a hablar de sexualidad con las chiques? Mm, mm. Esa es una pregunta típica, pero típica, porque no sucede con otros temas. Nadie pregunta a qué edad puedo hablar de geografía, de historia, ¿no? Pero sí de sexualidad, porque uno cree, porque antes era así, que se le hablaba a los chicos a partir de la adolescencia. Cuando Claro. los chicos entraban en la adolescencia, entonces el papá le hablaba al hijo varón, la madre le hablaba a la hija mujer y siempre referido a la menstruación. El Ujú. padre casi siempre le hablaba al hijo para que se cuide y no se enferme o no deje embarazada a la novia. Esas eran las conversaciones. Entonces, si de golpe se dice que hay que hablar con los chicos de sexualidad desde la primera infancia, es cuando entran en pánico muchos padres y algunos docentes también, porque dicen, ¿cómo? Y vamos, no hay que esperar a que le pregunten. Pero a veces los Ajá. chicos no, a veces los chicos no preguntan. Claro, claro. Y Entonces, mm, además esto que vos decís, que siempre, si se habla, primero, lo habla el padre con el varón, la madre con la mujer, como ese estereotipo, y por otro lado se habla para prevenir, ¿no? No exacto. solamente. Porque también es un concepto errado de que la sexualidad es la genitalidad. Entonces, el Claro, niño es un angelito que no tiene sexo. Yo le digo claro, la angelización de la infancia, digo yo, ¿no? Y de claro, golpe, recién cuando es puber y empieza a tener sus primeras erecciones el varón o la primera menstruación la mujer, entonces recién ahí, y yo digo, ahí ya es tarde, porque la claro, sexualidad uno nace, bueno, vos lo sabés muy bien, mucho mejor que yo,
uno es un ser sexual desde el nacimiento e incluso hasta antes del nacimiento ya es un Ajá, ser sexual. Entonces, exacto. no es sexualidad equiparable a genitalidad. La genitalidad simplemente es una parte de la sexualidad. Entonces, si consideramos esa dimensión amplia de la sexualidad, por supuesto que un chico tiene, una chica o un chico tiene en todo momento inquietudes con respecto al sexo, que van a tener que ver con su edad, pero no con la procreación y no con cuidarse, como decís vos, porque si no, lo que asociamos siempre es el sexo a la enfermedad o Lo al miedo, prohibido. claro, lo prohibido, al miedo al embarazo, ¿no? Lo peor que te puede pasar en la vida para una mujer es quedar embarazada y no quererlo. Eh, Claro. entonces, por eso tenemos que cambiar ese eje, por eso tenemos que hablar de la sexualidad de sus aspectos positivos y en todos los aspectos. Hablar, Claro. por ejemplo, de género, que Ajá, es claro. hablar de, yo siempre digo, poner en discusión el género, porque el género es una construcción social. Y sabes Entonces, qué, antes que continuemos con lo de género, que es sumamente interesante el tratamiento que vos le das en tu literatura al género, te comento que en realidad hay como un temor en esto de hablar de sexualidad, esto que vos decías, ¿no? En determinada época se pensaba que cuanto más hablabas de sexualidad a las chiques, es como que los ibas a incentivar a que se acercaran a, no sé, por ejemplo, tener relaciones genitales. Y vos sabés que en general, lo que yo veo como profe es que cuando más información vos brindás, más tardan en llegar a tener relaciones genitales, no porque sea algo ni bueno ni malo, sino porque pueden elegir y estar informados de cómo exacto. llegar a hacerlo. Entonces, Es tal cual vos lo decís, está, además hay estadísticas que hablan de eso. La única claro, problema, digamos, si vos no le das una información, simplemente va a ser un adolescente, un puber desinformado, pero no por eso le vas a acelerar la sexualidad. Los momentos van a ir llegando más allá de que vos le des o no información. El problema es que claro. el chico no informado, el chico, la chica no informada, es la persona de riesgo, porque Sobre todo, no sabe elegir, no claro. sabe, claro. Y además, pensá, por ejemplo, que a los profes les puede pasar tantas chicas que tienen su primer periodo estando en la escuela y esas chicas no siempre están informadas, tienen miedo, lo viven de una manera traumática y es como un no dicho, ¿no? Por eso la literatura tuya es una literatura interesante porque habla de lo que otros callan. Sí, además lo no dicho, eso que vos decís, lo no dicho, pasa al terreno del oscuro, yo digo del tabú, y se transforma en algo mucho más grande y peligroso, porque si no tienen lugar donde tomar buena información, lo que pasa en la realidad es que los chicos, las chicas, van a buscar información de malas fuentes. Por Claro, ejemplo, hay mucha desinformación y mucha mala información que anda circulando en las redes. Hay pedófilos al acecho también en las redes. Hay pornografía. Yo digo, qué feo es que el primer acercamiento de un niño o una niña sea a través de una red social a contenidos que no son apropiados. Y de eso no nos claro, asustamos, pero sí nos asustamos de que le den ESI en la escuela, exacto. ¿no? Ceci, hay, bueno, mucho material tuyo, yo lo utilizo bastante. Pero tengo uno que, si querés vos, por ahí podemos mostrar la tapa, porque me Dale, parece que está bueno empezar a mostrar algunos de los libros con los cuales vos
has trabajado y seguís trabajando. ¿Querés que lo muestre yo? Sí, yo lo muestro si querés, pero se va a ver en espejo, ¿no? Por eso, ¿Qué yo sí, es esto? lo Y muestro sabés yo. que, dale, dale. Y mientras vos lo mostrás, yo te quería preguntar, porque en este material que vos tenés, tiene algo muy particular. Primero, no aparece la situación de temor como manera de prevención, sino de información. Y aparece también la posibilidad de poner palabra a una cantidad de conceptos y de conductas que en general les profes no le ponen palabra, ¿no? No sé, desde pubis, semen, testículo. Sí, ahí ya se vio, claro. Muy bien, muy bien. Sí, me encanta porque viste, hay un famoso video de Fontana Rosa hablando de las malas palabras, ¿no? ¿Por qué son malas las palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Bueno, Claro, esto es lo mismo. ¿Por qué no decimos claro, pene al pene, vulva a la vulva, vagina a la vagina y así? Eh, claro. porque para mí parte de nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, nuestra educación, nosotros nos estamos reeducando desde el Ujú. lenguaje, desde la manera de ver la sexualidad. A mí me dieron educación sexual en la secundaria y me explicaron cómo se usaban las toallitas femeninas. Eso fue toda mi gran formación. Eh, y creo que hablar, nombrar a los órganos y a las cuestiones por su nombre es sacarlas de ese terreno oscuro y de tabú que vos recién mencionabas, ¿no? Ujú. Eh, y también yo digo, sobre todo para los chicos más chiquitos, ¿no? Que también hay palabras cariñosas para nombrar a los órganos. Como por Ajá, ejemplo, si le decimos pupo al ombligo, ¿no? Todos sabemos que pupo y ombligo son sinónimos. O le decimos, no sé, pata al pie. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Si yo le digo pito, es importante que el ajá, chico sepa que también se llama pene, que pito es una claro, manera cariñosa de llamarlo, no, pero ambas palabras conviven. Lo mismo que si cachufleta, chuchita, todo con che, ¿viste? Los órganos de las mujeres van con che. Pero ojo, ojo, vulva es vulva. La nena tiene que saber y conocer sus órganos y saber y sentirse muy feliz de que tiene algo, no le falta nada, Freud, no le falta nada, y además no solamente tiene un nombre, sino que se lo puede ver. Se puede poner un espejito entre las piernas y ver su órgano. Porque perfecto. el varón tiene mucha más, en eso tiene una gran ventaja, ¿no? El varón se lo toca y se lo tiene desde chiquito y lo tiene a mano. Pero la mujer no Claro. sabe, muchas mujeres adultas no saben que tienen 3 agujeritos, uno para Ujú. hacer pis. Es increíble, pero yo estoy hablando Sí, de algo que, que me lo ha contado un especialista en sexualidad, que mujeres casadas, grandes, no saben cómo son sus órganos. exacto, sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con lo que vos decís de las palabras, porque también cuando vos pones apodos o nombres Mm, cariñosos, en realidad de alguna manera lo que estás haciendo es no nombrar, porque exacto. digo, estás de alguna manera esquivándole a las palabras que definen nada más ni nada menos que una parte anatómica de nuestro cuerpo, que la cultura la lleva a connotar como tabú, Oh, ¿no? totalmente. Incluso lo metafórico, sobre todo cuando hablas con los chicos más chicos, seguramente te acordás de no solamente de la cigüeña, sino de papá que le regala una semillita a la mamá. Claro, Entonces, claro. yo siempre me pregunto, ¿y la mujer sería como una maceta con tierra, digamos?
Claro. Bueno, Aristóteles creía que la mujer era un envase en el cual las semillas germinaban, y una cosa terrible, ¿no? Exacto. Bueno, hay una maceta con tierra, digamos. Entonces, semillita ahí funciona de la misma manera, porque funciona para esquivar hablar de óvulo y espermatozoide. Bien, ¿Y por qué? Uno diría, bueno, esas dos palabras, pero ojo, esas dos palabras te llevan a otra, a eyaculación, por ejemplo, o te llevan a, y así se van enlazando los conceptos y vamos a llegar a que el chico tenga una idea de cómo se tiene una relación sexual, por ejemplo. Y eso no tiene ningún, ninguna connotación mala en este sentido. Lo que recién nombrábamos nosotros de que le vas a acelerar su proceso, no es así, no es así. No ujú, hay aceleración posible porque si no, todos estos grupos que piden que no se les dé educación sexual en la escuela, que son los mismos que después están en contra de otras cosas, lo que en realidad quieren es, yo siento eso, que lo que en realidad sucede en esos casos es que ellos están dejando en manos negativas, por decirlo de una manera fina, esa instrucción. Digamos, se está privando de un derecho a los niños y a las niñas. Vos, vos sabés, sí, que en nuestra escuela, ¿no? En el centro de estudiantes, les consejeres, el grupo de nuevas masculinidades digamos, que laburan estos temas, en realidad vos sabés que desde que se instala la ESI hace 14 años, desde que se trabaja en las aulas, hay más posibilidad de denuncia y más posibilidad de registro de lo que es un abuso, ¿no? Porque a veces un niño pequeño no tiene la capacidad para diferenciar cuándo un mimo es una muestra de cariño y cuándo se está siendo abusado. Es increíble la cantidad de abusos que han salido a la luz. Por todos dicen que ahora sucede esto y antes no, no. Antes sucedía también. Lo que pasa es que la ESI está habilitando a que se converse y se hable en otro ámbito que no es el hogar de un tema tan terrible, tan dramático, pero ¿por qué? Porque la gran mayoría de los abusos se da en el entorno familiar. Claro, Entonces, el niño o la niña tienen como, casi como única salida muchas veces, un ámbito entre los compañeros, entre un docente, de contar lo que les pasa. ¿Y qué sucede? Habilita leer un libro, una historia, que otro comente, te empieza a habilitar a vos a alargar lo que tenés dentro. bien. Eh, eso me parece maravilloso, es una de las cosas hermosas, entre comillas hermoso, ¿no? No es hermoso, pero digo, es positivo que suceda. El abuso, Cecilia, yo, sí, decime. sí, te hago una consulta. Cuando vos, porque vos tenés más literatura que no es solamente que aborda la ESI, ¿no? Sos una escritora infantil de muchísimos otros textos y materiales altamente recomendables, que después si querés podés decirlo ahora después la editorial, porque creo que está bueno que la busquen, porque les profes necesitamos material también, ¿eh? Y material necesariamente correcto, porque a veces hay una abundancia de material que no está bien elaborado. Eh, Cuando vos abordás y cuando vos trabajás estos temas de ESI, ¿cuál es la mayor dificultad que encontrás para escribir sobre esto? Mm. Te soy sincera, no estoy pensando en nada que no sea lo que me genera a mí las ganas de escribir y de contar algo
Es un proceso largo que lo hago, además lo hice 3 veces en 3 libros diferentes y con el mismo ilustrador, que es Danny Lowy, que lo quiero mencionar porque lo quiero enormemente Sí, porque es un sí, tipazo además, pero maravilloso. no es que no me enfrenté a grandes dificultades porque me dieron mucha libertad en la editorial y porque cuando uno tiene muchas ganas de escribir sobre algo, busca la manera, pero no, después, bueno, uno se encuentra con comentarios buenos, malos, pero en el momento me parece que es un momento de libertad, el momento de escribir. Es mi visión. Eh, a mí si yo hay un tema inconveniente, algo que no me parece, no escribiría sobre eso. Te doy un ejemplo. Eh, Me pasó en el último libro, que quiero mostrarlo, que es la continuación de qué es esto, y lo voy a mostrar, pero lo voy a mostrar dando vuelta. Ese lo tengo que comprar, no lo tengo Lo, ese, ¿eh? lo voy a mostrar. Dale, ahora das Ah, vuelta a la cámara, ahí está. ahí está. ¿Qué es esto? Parte Top 2, ¿no? 2, claro. Bien. Y que es para chicos más, para púberes, digamos, chicos y chicas que ya Ajá. están entrando en ese terrible momento que dejan la infancia Sí. y pasan a la adolescencia, en ese periodo, digamos, hasta los 13, 14 años. Bueno, iba este ejemplo. En este libro, yo quería hacer uno de los capítulos especial sobre transexualidad, sobre qué Ah, era una persona trans. Y entonces consulté a una persona trans y me dio un hermoso consejo. Porque me dijo, ¿por qué vas a hacer un capítulo especial con nosotros? ¿Por ajá. qué, ¿Por qué no nos incluís en lo demás? Es decir, ¿por qué no se naturaliza desde el momento en que en cualquier capítulo se puede hablar de alguien trans y no especialmente? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, porque. Ese consejo para mí fue maravilloso, me iluminó porque yo dije, esa es mi visión que tengo que cambiar. No es una persona diferente a los demás, es una persona que tiene una identidad de género que no es igual a la mía, pero nada más que eso. No es un capítulo aparte dentro de la historia de la sexualidad. Y Bien. ¿Cómo? lo pongo como ejemplo porque cuando yo te conocí, a vos, te conocí también porque te entrevisté, Claro, como sí, sí. hice con esta persona trans. Y te lo comento porque a mí me parece muy importante que la gente me cuente cosas, que me nutran de vivencias para poder escribir. Después por supuesto, después yo no hago con eso una cuestión testimonial, pero me encanta que me cuenten historias y cuando yo hice un libro de las familias, vos me dijiste algo muy hermoso que seguro que no te vas a acordar. A ver. Me comentaste que le tomabas la mano a tu hijo, una cosa muy bonita, cuando se iba a dormir, porque bueno, había miedos y había cuestiones, y bueno, y que vos le dabas la mano, y que se dormía con la mano. Y yo Sí, tomé esa, me acuerdo. y yo tomé esa imagen que vos me comentaste para hacer una historia justamente de un hombre que adopta y que para naturalizar, además en ese momento era en 2014, ¿no? Recién estaba todo ahora es mucho más está más naturalizado, pero en ese momento todavía no. Y te Claro. sorprendería o no que hay mucha gente que todavía lo cuestiona.
Claro. No, Me acuerdo que cuando tuvimos ese encuentro, ¿no? Primero quería preguntar si me escuchan bien, porque en un momento se bajó un poquitito el volumen de la voz de ah, Cecilia. No sé si el resto lo está escuchando bien. Si hay buena, si se escucha bien el audio, ¿está bien? Que alguien yo lo vaya escucho bien, opinando yo mientras escucho bien. hablamos. Bueno, en realidad, vos es que me acuerdo mucho de esa entrevista, gracias Laura, me acuerdo mucho de esa entrevista porque yo te contaba que es verdad, cuando mi hijo dormía, era bebito, yo no podía dormir y le daba la mano entre los barrotes de la cunita para estar cerca de él y además para saber si respiraba, si... Y vos escribiste un libro que se llama Mi familia es de otro mundo, donde hay una cantidad de historias de distintos tipos de familia. Y lo interesante de ese libro es lo mismo que te pasó con esta persona trans. Vos en ningún momento das explicaciones de por qué hay familias monoparentales, exacto, o familias homoparentales. Vos contás historias, no tenés por qué relatar otra cosa. Tus historias hablan de esas familias. Y ese es un libro maravilloso, ¿eh? Exacto, mira, el contar historias habilita a que alguien cuente su propia historia, porque uno nunca puede abarcar todos los tipos de familia. De hecho, el título del libro, Mi familia es de otro mundo, mi abuela lo decía eso, ay, cada familia es un mundo, porque, pero la realidad es que hay tantas familias como personas, como grupos, ¿no? Claro, Entonces, ponerlas en un pie de igualdad y no abrir juicio, no dar muchas explicaciones, por ejemplo, la adopción, ¿no? Durante mucho tiempo se decía que el que adoptaba era porque no podía tener hijos. Y no es así. De hecho, vos adoptaste y no ese es el caso. Hay parejas que deciden adoptar y no es por infertilidad, por ejemplo. ujú, Por exacto. ejemplo, por ejemplo, o cuando hablan de cómo vine al mundo y le explican la semillita, y de golpe el chico tuvo nació por una inseminación artificial. Entonces, ese es otro, esa es otra concepción, otro tipo Pero de concepción. vos, el tema de la inseminación artificial, el tema de la adopción, el tema de las familias homoparentales, vos lo trabajás en ese texto, pero contás historias que no tenés que hacer una explicación, pues No, bueno, una familia, no, 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 vos contás una historia, el centro es una. la historia que transcurre un niño en una familia determinada, ¿no? Tal cual. Sí, sí, porque además, a diferencia de los de libros de qué es esto, uno y dos, en mi familia de otro mundo no se puede generalizar. Nunca dos familias son iguales. Yo digo, lo único que uno puede decir como concepto, ¿no? Porque hay algo que no me gusta es adjetivar en el tema familia. ¿Viste? Cuando dicen familia es tal cosa, porque yo digo, me gustaría ir a una idea de familia sin adjetivos. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque las familias durante mucho tiempo, el concepto de familia, la normalidad era papá, mamá y dos hijos. Entonces, si te faltaba algo, es decir, si no tenías un hermano, o si no tenías a tu papá, o si no tenías a tu mamá, o si por algún motivo pasaba algo dentro de tu familia, lo que te pasaba era que vos te sentías una normal, alguien en inferioridad de condiciones. Ujú. Desde la publicidad hasta los libros de texto de los chicos donde siempre había un papá, una mamá y siempre era una pareja heterosexual y siempre, ¿se entiende?
era una Y con normalidad. roles de género muy preestablecidos, ¿no? Exacto, Te exacto. quería comentar dos cosas. Una, que están acá apareciendo preguntas, porque en un momento dijimos que la bibliografía que tus libros son muy interesantes para poder incluir en el aula, y no quiero dejar pasar que la editorial es Uranito, Uranito, sí, como Urano pero pequeño. en Es una editorial pequeño. que pueden entrar a la página, pueden ver el material y pueden ver los libros que tiene Cecilia, porque hay mucho material, donde están estos, ¿qué es esto uno? ¿Qué es esto dos? Mi familia es de otro mundo, y son materiales que incluso hasta tienen una planificación para poder trabajar en el aula Sí, estos materiales, ¿no? sí, se pueden descargar gratuitamente las fichas pedagógicas para trabajar en el aula y dependiendo de las edades de los chicos también. Las fichas pedagógicas fueron hechas además por dos docentes de Jujuy y la verdad que están muy, muy completas, muy completas. Realmente son materiales, bellísimos, bellísimos. Cecilia, cuando vos vas a las escuelas, bueno, ahora Mm. no porque estamos todos encerrados, pero cuando vas a las escuelas en general, ¿qué recepción tenés? ¿Te dicen que abordes Mm. ciertos temas, que no toques otros? Ah. Eh, Bueno, hay dos tipos de charla que yo doy. Cuando doy a adultos, es decir, pueden ser padres o docentes o también estudiantes de profesorado, ahí, bueno, la charla se desarrolla a partir de los temas del libro y, bueno, de las preguntas y está absolutamente abierto. Yo no voy a dar charlas de ESI a los niños y niñas porque hasta ahora preferí, digo hasta ahora porque no sé si no voy a cambiar de idea, preferí que el mediador sea el docente. Es decir, que primero haya un trabajo en grupo y que haya un consenso para dar ciertos temas. ¿Por qué? Porque si un chico en el medio de la clase me pregunta algo, yo no voy a dejar de contestarle. Entonces quizá después se genera un problema con los padres porque muchos no quieren, vos lo sabés, lo sabrás muy bien, los líos que se arman con la ESI dentro de la escuela. Entonces, mi conclusión, yo lo que hago es ir y formar a los docentes en charlas, en talleres, y trabajamos los libros y después ellos van al aula. Con los más grandes sí tuve experiencias, con los chicos de la secundaria. El año pasado en Santa Fe hubo un gran encuentro de chicos de secundaria y me encantó porque sí, porque te ponen a prueba, porque les encanta hablar del tema, porque necesitan contar. Siempre son charlas muy frescas, muy divertidas, yo escucho mucho, no hay que dar clases magistrales, ¿viste? Con el tema ESI. Hay que olvidarse. Muchas docentes te preguntan, ay, pero ¿y si me preguntan algo que no sé? Bueno, si te claro, preguntan algo que no sabes, lo averiguás, no claro. sé, qué sé yo, ¿por qué vuelan los aviones? Yo tampoco sé por qué vuelan los aviones, lo averiguaré, googleo, no sé. Pero bueno, fue muy lindo y también hay una anécdota al final de esa charla en Santa Fe, una chica de 17 años, más o menos, debe estar ya terminando, estaba terminando la escuela, se acercó y me dijo que me agradecía mucho porque hasta ahora lo único que habían tenido en esa localidad de Santa Fe, un pueblo chiquito en Santa Fe, había ido un médico a hablar del tema del embarazo y de cómo cuidarse, y eso había sido toda la educación sexual que habían recibido. Claro. Y ahí me dio la pauta de cuánto camino hay que recorrer todavía para Ujú. que esto sea una realidad, porque
porque esa transversalidad que tiene la ESI, que dicen, bueno, se puede tomar desde cualquier aspecto, desde la historia, desde la lengua, desde ciencias sociales, de naturales, lo que termina pasando es que no lo toma nadie. Claro. Sabés que hay algo que vos decís que me parece muy piola, que también es que lo charlábamos incluso en un conversatorio de hace un ratito, que siempre que es recordarle a los profes que la ESI es transversal, que no se trata de una buena voluntad, que tiene que ver con la profesión en sí, de ser docente en distintos niveles, y también hay algo que es muy importante y es el acompañamiento de los directives, porque si los directives no acompañan o no salen a la palestra cuando aparece una familia y dice no quiero que se hable de esto, en realidad es el directivo que tiene que avalar a ese docente y decirle, bueno, lamento mucho, pero este es un tema que es como que usted me pida que no enseñe suma y resta. Es algo que está en Obvio. el currículum escolar y es una ley. Bueno, hay muchos casos, también estuve en Jujuy el año pasado y me contaban docentes que hay padres y madres que no mandan a sus hijos cuando Sí, saben que les van a dar una clase. Entonces, esa transversalidad sería, digamos, tomar esa posta de todos los docentes y, como vos decís, también de los directivos, va a ser que el docente tenga un respaldo, porque el respaldo es la ley. Lo que dice la ley es que los chicos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Después están los directivos y después está el docente que está frente al curso. Entonces, si están todos esos estamentos, digamos, el docente no va a sentir que está solo ante este pedido de los padres de no dar. Pero yo insisto en que ese pedido que hacen los padres, que a veces se increpan y van a la escuela a protestar, tiene que ver con una desinformación, tiene que ver con que ellos en realidad no han recibido educación sexual y tienen miedo de que sus hijos los pervierta es así tan obvio como lo estoy diciendo para mí es exacto, eso. exacto. Bueno, Más sigue allá de que a pasando veces que hay en grupos algunas, religiosos que también pasa, que van y les hacen una especie de piquetes, pero digo, no, eso no, pero ya... acá, por ejemplo, mira, acá hay alguien que está planteando que a veces ocurre desde la conducción de la escuela que le sueltan la mano a los docentes, ¿no? Es verdad esto. Digo, un docente no tiene por qué, de hecho, mandar un comunicado de que va a hablar de determinado tema, No, porque además la no, ESI no aparece solo cuando uno prepara un taller, aparece en el recreo, aparece en la materia en exacto. sociales, aparece en matemáticas, aparece en todo el tiempo. Y hay algo que me interesaba mucho que vos planteabas, es el concepto de familia. En el Mariano Acosta, por ejemplo, llevó tiempo, pero se logró que cada vez que se dictara un comunicado se dejara de decir señores padres y se coloque familia, ¿no? Familia. Porque no todos viven con sus padres o no, ¿no? Y además es un Obvio. concepto que da por sentado una característica que no necesariamente representa a nuestra sociedad hoy. Hay una hermosa definición de familia de A ver, una autora norteamericana que se llama Dori Janicek, que dice que una familia es un círculo de gente que te quiere. qué Un, lindo, un círculo de gente que te quiere. qué Puede lindo. ser consanguíneo, puede no serlo, pueden ser tus padres, pueden ser tus abuelos, puede ser alguien que te adopta, pueden ser tus hermanos solamente, ¿Y cuántos se necesitan para conformar una familia? Dos. Yo eso es una pregunta que siempre les hago. Con dos ya es una familia. Después Incluyendo a la persona, claro, la persona y otra más ya es una familia. claro. Dos. Claro, qué lindo esa definición, porque viste que en general familia tiene una raíz de manada también, ¿no? Que es verdad, Mm, tiene una raíz de hermandad y de cuidado. Y también, digo, los nombres como padre, madre, tío, son categorías que si no se llenan de contenido,
no funcionan. Es decir, yo a veces digo en algunas clases que hay muchísimos chicos que son huérfanos a pesar de tener padres, porque la parentalidad es Mm, una función, que si no se cubre, totalmente. el nombre no la lleva, ¿no? Y en ese... Y eso que vos decís de la manada, Eva Giberti dice que es ese grupo que está frente al fuego, ¿no? Haciendo un círculo alrededor del fuego. Esas primeras personas que se sentían parte de un grupo por compartir ese fuego, esas historias y nada más. No había padre, no había madre, no, eso son todas construcciones que después aparecen, pero la idea de que te quiere ese círculo también es importante, porque a veces el cariño no está dado por los padres. Lo que vos decís, esa orfandad, se suple quizás con el cariño de un abuelo, con el cariño de una persona que es cercana afectivamente. Y uno de los... Cecilia, Sí, en el libro que vos tenés, Mi familia es de otro mundo, que son historias de distintas familias. Vos, bueno, ahí me entrevistaste y fue muy lindo porque ahí salió una historia de, ¿no? De mi relación con mi hijo. Vos haces un trabajo paralelo de periodismo, ¿no? Como periodista que sí. sos, digo, vas a la fuente y... Exacto, exacto. Sí, a mí me gusta muchísimo esa parte. Esa parte es para mí la de la investigación para los libros informativos, ¿no? Por supuesto. Es una de las que más me gusta. Esa y la de después de charlar con Dani a ver qué dibujamos y nos divertimos mucho. Esa parte también me encanta. Sí, de alguna manera es unir mis dos profesiones. Es unir mis dos profesiones, porque yo fui durante mucho tiempo periodista, pero los testimonios, lo que pasa es que todo el mundo tiene unas historias tan ricas que contar y fue hermoso porque cuando hablé con una chica que la adoptaron, te cuenta una cosa y después hablé con alguien que no podía tener hijos y bueno, hizo subrogación de vientre, que yo hasta ese momento tampoco sabía de qué se trataba y tenía mis prejuicios, porque uno no nace siendo progre, aunque crea que sí. Muchas veces hay límites, todos tenemos nuestros límites y está muy bueno ponerlos en cuestión, ¿no? A ver qué me enseñaron, qué cosas nuevas puedo aprender. Por eso digo de abrir el diálogo. Una de las claves de la ESI es abrirse al diálogo. Diálogo en el sentido de escuchar al otro, ver sus inquietudes y conocer su realidad. Por eso, esas entrevistas que hice para el libro también tenía que ver con abrir mis oídos y mi corazón y mi cabeza a cosas que yo no conocía. Por ejemplo, a vos te conocí en tu rol como papá y me encantó porque digo, vos me dijiste algo muy lindo en ese momento también, que es que vos eras muy familiero, de tu familia era muy familiera y a vos el ser homosexual te involucraba que vos no ibas a poder tener hijos. Y para vos eso era muy terrible. Y yo cuando vos me lo contaste pensé, claro, claro, no tenés derecho a tener un hijo, ¿por qué? Claro, claro. Vos sabés que incluso cuando yo te lo comentaba, porque fue una charla muy larga que Mm, tuvimos, yo te contaba que cuando había hecho todos los trámites de adopción, ¿no? Que lo que a mí más me impactaba, y estamos hablando del 2004, 2005, donde no había ley de identidad de género ni matrimonio igualitario, eh, en general las charlas para preadoptantes eran a de, matrimonios. Yo era claro. el único que iba solo en esa situación. Y aparecía esto de, más allá de que pueda haber subrogación de vientre, en Argentina quizás está más complicado,
pero también aparecía esta idea, bueno, que si alguien es gay, no tendría hijos, porque aparecen estas Exacto, categorías como exclusivas de los roles de e- género, ¿no? Es decir, los hijos exacto. son para, no sé, heterosexuales. Eh, y además aparecían estas palabras o estos conceptos de no podés, en el caso de una adopción monoparental, estás privando de una madre a un... Y aparecen como prejuicios muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. También le fue sucediendo lo mismo a las mujeres que han decidido tener un hijo sin tener una pareja. Es un caso similar, que también todavía aún hoy tiene una resistencia impresionante, que son nuevos modelos familiares, simplemente es eso, nuevos modelos familiares, Mundos. mundos, Cecilia, mundos, sí. y el tema de la interrupción de Mm, embarazos, mm. Yo lo ¿cómo lo toco también. pensás? Mira, te cuento una anécdota. En el primer libro, porque era para chicos más chicos y porque era el año 2012 cuando yo lo escribí, lo comenté en la editorial y bueno, llegamos a la conclusión de que no era un tópico a tocar en ¿Qué es esto? En ¿Qué es esto 2? Yo les dije, lo hago, pero con la condición que pueda nombrar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero más allá de mi posición personal, que la puedo decir, que yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y que se legalice, no importa mi opinión personal. Lo que importa es dar información. Lo que Total. no podemos es no dar información. Entonces yo en el libro, sin tomar partido, porque yo sé que hay, no quiero hacer un Boca River de esto, lo que hice fue primero explicar qué es un aborto, que a veces hay abortos que son espontáneos y hay abortos que son inducidos. ¿Y qué pasa cuando un aborto es inducido? ¿Quién lo realiza y en qué marco se realiza? Dentro, que eso es importante. Digamos, no hago una larga explicación porque yo imagino que el niño o la niña o el puber que tenga interés irá a buscar más información o ya le preguntará a sus padres. Pero digamos, yo lo que quise hacer es hablar de qué es un aborto. ¿Qué significa un aborto? Porque vuelvo al tema de los adjetivos. Vos no podés estar adjetivando. Es algo horroroso, es algo espantoso, es algo potente, es algo maravilloso. No, saquemos los adjetivos. El adjetivo se lo pone el lector de última. Yo no tengo por qué adjetivarlo, pero yo tengo que hablar del tema. Tengo que hablar del tema, lo tengo que poner en palabras, porque si no volvemos al tabú. De esto no se habla. Entonces el aborto sigue sucediendo, pero nadie habla del aborto. Entonces y además, ¿cuál sería el mensaje? Nadie quiere abortar. Nadie quiere abortar. Se llega al aborto por un montón de factores. Uno de ellos es la desinformación, la falta de educación sexual, ¿no? Y la falta de un método anticonceptivo, por supuesto. O sea, esa cadena no se puede romper. Mucha de la gente que está en contra no es casualidad que mucha gente que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo está en contra de que se den anticonceptivos gratis y se está en contra de que se le dé educación sexual integral. Exacto, Entonces, exacto. Pero es además, una además cadena. volvemos al inicio. Bueno, acá te están agradeciendo mucho la charla. Hay gente que te está escribiendo, pero volvemos al inicio cuando planteábamos que, en este caso, hablar del aborto
no es inducir a que aborten, ¿sí? No, No es hacer una apología del aborto, no, es poder nombrar algo que existe, que seguirá existiendo y que ojalá quienes pensamos de esta manera se pueda legalizar para que haya mucho menos muertes y menos traumas posteriores también. exacto, exacto. Pero a mí, una vez en Facebook, una persona, yo hice un comentario y una persona me puso esto abajo. ¿Qué contradicción? Escribe para chicos y quiere el aborto. Y yo lo pensé mucho, esa frase. Y yo pensé esto, no hay contradicción. Porque el embarazo deseado es el embarazo que se lleva a término y es el hijo que nace y es el niño que después va a leer el libro. Si yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, estoy a favor de que cada persona decida o no tener un hijo. Claro, Si no, nos ponen a nosotros, a las personas que estamos trabajando con niños, en la categoría de, ahora lo querés, pero antes lo querías que los mataran o algo así. Eh, claro, es claro. muy, es muy duro, es muy dura esa posición, eh, porque uno realmente está dedicado a los niños desde el docente, en el caso mío haciendo literatura, en el caso de los padres que crían con amor a sus hijos. Entonces, que a una persona la califiquen de esa manera eh, es terrible, es terrible. Tiene que ver con un montón de prejuicios y de una educación represiva y religiosa que yo espero que en algún momento se termine en Argentina. Sí, porque además esto que vos decís, ¿no? Además, muchas veces algunos de estos grupos que yo llamo antiderechos, mm, eh, en general son grupos que a veces están en contra del aborto, de la educación sexual integral, pero después son los primeros que aparecen en situaciones de abuso, por ejemplo, ¿no? mm, Existe esta mm, doble moral y este doble discurso también. mm, Digo, no estoy generalizando, no quiero decir que todos los que pertenezcan a estos grupos son abusadores, ¿no? Pero en general me consta que a veces el discurso negacionista es mm, un lugar de defensa, no es un lugar de ocultamiento. Me oculto en algo porque en realidad quiero limpiar mi imagen, como si fuera sucio pensar en, por ejemplo, una interrupción de embarazo, que de hecho existirá y ojalá se legalice, o vuelvo a repetirlo, porque salvaría vidas y además mm. creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Ceci, nos quedan 5 minutitos antes de que el señor Instagram nos dé de baja. Y te quería preguntar, primero volver a recordar a quienes se agregaron a la charla que en la página de Uranito, con R, de como Urano, el planeta, van a encontrar los textos de Cecilia y van a encontrar los materiales. ¿Estás trabajando en algo en este momento? ¿Estás pensando algo? ¿O en qué momento te Eh, encuentro? me encontrás encerrada en casa como todo el mundo, pero tengo varios proyectos que se han parado por todo este momento, pero sí, tiene que ver con literatura de ficción, no con ningún libro informativo. Y bueno, estoy en el proceso ahora de ver a ver si empezamos de vuelta a retomar, digamos, Bueno, tengo a tres lo libros mejor en realidad. a lo mejor historias de la cuarentena puede ser, ¿no? Bueno, como el de Camerón, Claro, que con la peste negra en Europa. claro. No, y también sabés que me quedó pendiente este año mucha visita a escuelas que me habían a Puerto Madryn, me habían llamado de muchos lugares porque la ESI es algo que está en este momento ávido todos los docentes de dar, viste, de recibir autores, pero además del tema de capacitarse.
Así que bueno, esas dos Claro, cosas tengo. Viste que la vida te da sorpresas, y esta es una gran sorpresa para claro, todos. claro. Así Bueno, que mira, te bueno, digo que no llego a ver todos los comentarios, pero hay corazoncitos, hay invitaciones a la costa, hay oh, agradecimientos, hay besos, bueno, dicen bueno. invitación a la costa post pandemia, bueno, varias cosas acá, ¿eh? Vamos a Ceci, la costa. te quiero agradecer mucho este espacio, te quiero agradecer la oportunidad de que puedas charlar conmigo para que esto que están viendo ahora después también se suba a alguna red y se pueda replicar y pueda ayudar a encontrar material, a buscar buen material, a poder Mm. seguir pensando. Y la verdad que sos una escritora infantil que a mí me interesa mucho y sos de las que yo utilicé para dormir a mi hijo. Sos Mira. de las, no porque durmieran tus cuentos, pero a mi hijo No, es a mi hijo hermoso. le contaba tus historias y leía tus libros cuando él era muy chiquitito. Y ahora que tiene 14 años y está muy grandote, ya no le leo, lo leen solo, No, me pero es imagino. una literatura hermosa. Yo te Te agradezco quiero mucho. muchísimo. La verdad que yo cortito, te agradezco muchísimo. Me encantó. Mira, la pandemia hizo que nos reencontráramos porque me trajiste acá a Instagram, me hiciste debutar en Instagram y yo creo que no es casualidad este encuentro porque estamos en la misma sintonía. Vos seguís laburando muy bien el tema de la ESI, yo te sigo en tus posteos y, y tenemos que tirar todos juntos de este carro para que la ESI sea una realidad en todos lados y que le llegue a todos los niños y niñas, a todos, todos los rincones de Argentina. Así que, Acá, acá los profes también, los profes Gabriela Ulloa te está mandando un beso, profe de la escuela. Bueno, hoy, bueno, Ceci, quiero mandar un abrazo, un beso enorme, virtual. Ojalá nos podamos encontrar pronto, pronto. Y y darnos un gracias por tu abrazo. literatura. Gracias por tu literatura. Gracias a vos.